Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 58. Spinoza, ética y política. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de cuál es la concepción de la libertad que tiene Spinoza. Veremos la razón por la cual Spinoza suele ser conocido como el filósofo de las pasiones. Analizaremos brevemente su posición ética y veremos cómo su filosofía política es un antecedente directo del liberalismo político moderno. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, 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 mis queridos drugos. En el episodio anterior estuvimos viendo ya la concepción de la realidad que tenía Spinoza. Recordad que en resumen consistía en la afirmación de que solamente existe una sustancia que además se identifica con el conjunto de la naturaleza y que es a lo que todos llamamos Dios. Y luego aparte, todas las cosas concretas pues son simplemente manifestaciones particulares de ese todo, o como decía yo, cachicos de Dios en sus diferentes dimensiones. Pues tenéis que saber que el pensamiento de Spinoza constituye también un sistema filosófico bastante completo, al estilo de los que ya vimos con Platón o con Aristóteles, o incluso con Tomás de Aquino. Y como en Platón y Aristóteles, por ejemplo, pues a la base de todo el sistema es su modelo ontológico. Y además coincide mucho en Platón en que seguramente la ontología no era el objetivo fundamental de Spinoza, aunque es lo más conocido, por cierto, sino que para Spinoza realmente lo que le interesaba de verdad es lo que llamamos la filosofía práctica, es decir, la política y sobre todo, la ética. De hecho, la única obra de su etapa madura que publicó, aunque fuera de manera anónima, recordad que fue el Tratado Teológico Político, que es su obra de referencia en política. Y el título de su obra más importante es justamente Ética demostrada según el orden geométrico. Es decir, que se centra en la ética, aunque también, por supuesto, habla de política y explica toda su base ontológica. Es decir, que estamos de nuevo ante un pensador que presenta un sistema completo en el cual todos los elementos se integran entre sí y la base vuelve a ser la metafísica, la ontología. En su caso, el monismo ontológico de la identificación de Dios con la naturaleza y con la única sustancia. En la tercera parte de su obra magna de la ética demostrada al modo geométrico, Spinoza aborda el tema de la libertad, que como ya os dije en el episodio anterior, para él es un tema central porque es el elemento que conecta su ontología y la antropología, que es lo que vimos en el episodio anterior, con lo que vamos a ver hoy, que es su ética y su política. Pero tenemos que tener en cuenta que el concepto de libertad de Spinoza es un poco particular. A ver, al ser la realidad una única sustancia infinita que lo abarca todo, pues todas las cosas concretas son manifestaciones finitas de esa única sustancia. Entonces, pues todas las cosas están interconectadas en su continuo cambio y su transformación. Es decir, que todos los individuos, los modos, tanto materiales como mentales, que somos las cosas finitas, no somos cosas separadas entre nosotras, sino que somos un todo unificado y determinado por la dinámica, no de nosotros los cachicos, sino del todo, es decir, de Dios. Dicho en otras palabras, todo lo que ocurre en la naturaleza está determinado por sus propias leyes causales. Es decir, que todos los eventos que ocurren en el mundo
son necesarios y responden a las causas que le preceden. Que es como si el universo entero fuera una especie de gran reloj y cada uno de nosotros, cada una de las cosas finitas, somos pequeños engranajes que simplemente actuamos dentro del reloj tal como determina el mecanismo completo del reloj. Todos los engranajes de este inmenso reloj que somos nosotros, tanto las piedras como los perros o incluso las acciones humanas, responden simplemente a la mecánica causal del universo. Es decir, que todo lo que ocurre es fruto de un mecanismo que trasciende muchísimo a la individualidad de los modos particulares que somos nosotros. Lo que ocurre es que los engranajes que, además de materia, tenemos mente, es decir, nosotros, solemos tener la sensación de que somos nosotros mismos, como pequeños engranajes, los que decidimos movernos dentro del mecanismo. Pero en realidad, como le dije el otro día a Pipi, esto es simplemente una ilusión fruto del desconocimiento de cómo funciona el reloj, en definitiva. Es decir, que el libre albedrío, la libertad de acción, es simplemente una pura ilusión, porque todo lo que ocurre en el universo viene determinado por su propio funcionamiento, incluyendo también todo lo que nos pasa a nosotros, los cachicos inteligentes. Uy, mira, parece que tenemos llamada desde la Enterprise. Solicito permiso para hablar. Permiso concedido, señor Spock. He notado que esa concepción determinista de la realidad es exactamente la misma del estoicismo. Bueno, pues no es exactamente la misma, señor Spock, pero sí que es cierto que Spinoza tiene una gran afinidad con lo que dice usted, con el estoicismo. Ya comenté el otro día que su panteísmo pues tiene mucho que ver con el hilozoísmo, es decir, la idea de que la materia tiene vida propia o tiene alma, y todo esto tiene que ver también mucho con la doctrina del logos estoico que atravesaba toda la realidad. Y como bien dice usted, pues el determinismo de Spinoza se parece mucho al determinismo estoico. Como vimos en el episodio 38, para los estoicos todo lo que ocurre en el universo viene determinado por el logos, que es una especie de racionalidad interna de la propia realidad. De manera que todo lo que ocurre no puede ocurrir de otra manera, es necesario siempre. O sea que efectivamente sí que hay muchas similitudes, pero no son todas. La diferencia más relevante es que para los estoicos, como ya vimos en su día, todo lo que ocurre en el universo se repetía en un ciclo eterno. Es decir, que todo lo que ocurre ha ocurrido infinitas veces y volverá a ocurrir tal cual está ocurriendo ahora mismo. Y esto se explicaba porque el logos va conduciendo el universo en cada ciclo hacia su perfección. Y claro, la perfección siempre es la misma y por tanto todo se repite eternamente tal cual, minuto por minuto, segundo por segundo. Sin embargo, Spinoza, al no hablar de un logos que va conduciendo el universo, sino que entiende que el Dios es el propio universo, y claro, Dios es eterno, como dicen sus primeras definiciones, pues el universo en sí mismo también es eterno. Es decir, que para Spinoza no hay ni un principio ni un fin del universo, y el universo mismo es una expresión eterna de esa sustancia única. Para él, el universo siempre ha existido y siempre existirá en su forma actual, algo parecido a lo que decía Aristóteles. Aunque luego las cosas individuales, los modos particulares de la sustancia, sí que están sujetas a cambios y a transformaciones constantes. Fascinante. Pero tengo una duda. Ha dicho usted que el libre albedrío es solo una ilusión, pero me ha parecido entender que existe otro modo de libertad. Sí, señor Spock, exactamente así. Spinoza niega la posibilidad de que podamos cambiar nada de lo que nos ocurre o de lo que ocurre en el universo. Sin embargo, defiende la libertad en otro sentido, que por cierto también es bastante coincidente con el del estoicismo. Para Spinoza, la libertad realmente consiste en comprender y aceptar la necesidad y la determinación natural de todo lo que ocurre en el universo. Es decir, lo mismo que decían los estoicos. Es decir, que la libertad auténtica es el conocimiento del funcionamiento del mundo. La principal diferencia respecto a los estoicos es que Spinoza considera que esto también incluye nuestras propias acciones y deseos. Es decir, que como nosotros mismos, tanto en nuestra dimensión material como en nuestra dimensión mental, somos también parte de esa naturaleza, pues el conocimiento de la naturaleza incluye también nuestro propio autoconocimiento.
De hecho, no solo lo incluye, sino que para Spinoza esto es lo primero que tendremos que esforzarnos en conocer, porque es lo que tenemos más cerca y cuya comprensión será la condición de posibilidad para poder conocer el resto de la naturaleza. Es decir, que de nuestro autoconocimiento y autoaceptación dependerán las posibilidades de éxito en la misión primordial de nuestra existencia, que no es otra que el conocimiento de Dios, que es la naturaleza y de la que nosotros mismos somos parte. Así, conocernos a nosotros mismos en Dios pasa por entender nuestra manera de conocer y por estudiar también cómo funcionan nuestras pasiones. No comprendo por qué habla usted de pronto de pasiones. Siendo Spinoza racionalista, ¿cómo es posible que diga que las pasiones sirven para conocer la realidad? Pues a ver, señor Spock, lo que pasa es que en realidad las pasiones para Spinoza no son fuente de conocimiento, sino más bien una especie de catalizador. Esto lo vamos a ver enseguida. Pero permítame destacar primero que solemos conocer a Spinoza como el filósofo de las pasiones, lo cual creo que es una hazaña importante, teniendo en cuenta que quizás sea el filósofo más racionalista de todos. Spinoza elaboró un magnífico tratado sobre las pasiones, en la tercera parte de la ética, de la forma más desapasionada que puede concebirse, ya sabe usted, en forma de axiomas y de teoremas demostrados. También fascinante. Sin embargo, advierto que usted no está siendo nada desapasionado al hablar sobre todo esto. Ya escuché su declaración de amor a Spinoza en el episodio anterior. Y lo cierto es que Spinoza casi está haciendo que yo mismo me emocione. Vaya, señor Spock, no me diga que su mitad humana está tomando el control. No, he dicho que casi me emociono, solo casi. En cualquier caso, sospecho que también será casi emocionante el poema de Borges que prometió para los contenidos extra. Recuerdo a todos los oyentes que se trata de contenidos extra para los que se hagan fans a través del botón azul de iVoox o se hagan suscriptores de pago mensual en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi, en la que por cierto también pueden hacer aportaciones económicas puntuales. Aprovecho también para recomendarles seguir el proyecto Anaideia en las redes sociales con el usuario AnaideiaFM tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok, donde casi cada día podrán ver vídeos cortos de divulgación filosófica. Y también puedo anunciarles que la Flota Estelar ha cedido a Anaideia Podcast una serie de overlays para el canal de Twitch recientemente inaugurado. Los directos del señor Cardenete cuentan con el diseño industrial de la consola de mandos de una nave de la Flota Estelar. En la nave estelar Enterprise, la mayoría de los oficiales no se pierden nunca sus directos. Ay, pues muchas gracias por el spam, señor Spock. Bueno, efectivamente os espero a todos próximamente en los pósteres de la semana que viene y os pido disculpas porque la semana pasada decidí dedicar los días de descanso a la familia y no pude publicar ese contenido extra. Pero bueno, la semana que viene podréis escuchar los poemas de Borges y alguna otra cosa muy interesante. Y también, como ha comentado el señor Spock, os espero ya a todas y a todos en mi nuevo canal de Twitch, Anaideia_podcast, los lunes y los jueves a las 9:30 de la noche, hora española. Yo creo que os gustarán los directos porque lo estamos pasando muy bien y es muy guay poder hablar, pues interaccionar en directo con todos vosotros y vosotras, porque el podcast está muy bien, pero solo va en una dirección y me encanta poder interactuar con los oyentes. Así que no dejéis de pasaros a charlar un rato conmigo, ya digo, los lunes y jueves a las 9:30. No hay por qué agradecer. Si el producto es bueno, es justo decirlo. Pero quisiera retomar el tema de Spinoza. ¿Cómo tematizó el tema de las pasiones? Pues a ver, señor Spock, ya sabe usted que si echamos la vista atrás en lo que llevamos de historia de la filosofía en este podcast, verá usted que durante toda la historia del pensamiento se ha despreciado sistemáticamente a las pasiones como lo negativo que tenemos los seres humanos, frente a lo positivo que sería la razón. Esta consideración pues venía ya desde los pitagóricos, pero realmente fue Platón el que consolidó esta visión peyorativa de todo lo que no sea racional. Y a partir de Platón, pues claro, se transmitió también a Aristóteles y al neoplatonismo, y desde ahí ya sabemos que a toda la tradición cristiana. En definitiva, las pasiones siempre se han considerado como la parte que tenemos que domesticar de nosotros mismos, pues por ejemplo como los caballos que simbolizaban las partes del alma en el mito de Platón, o si no purgarlos porque es lo que nos aleja de Dios. Y tuvo que venir seguramente el racionalista más racionalista de todos para impugnar ese rechazo sistemático a todas las pasiones, hasta el punto de, como ya le decía, ser llamado el filósofo de las pasiones.
Lo cierto es que estoy de acuerdo con esa tradición de rechazo a las pasiones. De hecho, la vía del Colinar Vulcano supone precisamente la purificación racional y la suspensión de toda pasión que pueda enturbar el juicio. Bueno, pero es que Spinoza no cree que las pasiones enturbien necesariamente el juicio. Dentro de su sistema filosófico completo, propone reevaluar el valor de las pasiones en coherencia con su modelo ontológico, es decir, en función de su utilidad para con la misión primordial de nuestra existencia, que es el conocimiento de Dios, que ya sabemos que es la naturaleza y de la que nosotros mismos somos parte. Desde este punto de vista, Spinoza considera que todo aquello que favorezca ese proyecto de conocimiento de la realidad, debe ser considerado como positivo y viceversa. Todo cuanto entorpezca el camino del conocimiento debe considerarse negativo. Y entiende que hay algunas pasiones que hacen una cosa y otras pasiones que hacen la otra. Es decir, que algunas pasiones, como por ejemplo el amor o la alegría, es como que exaltan el alma positivamente, haciendo que su labor de conocimiento sea más prolífica. En cambio, hay otras pasiones, como el rencor o como el odio, que hacen justo lo contrario. Estrechan el alma, estorbando su buen funcionamiento y, por tanto, están entorpeciendo nuestra misión primordial de conocimiento. Y es por esto que Spinoza no condena en paz todas las pasiones, sino que diferencia entre las pasiones positivas y negativas, según afecten al alma a la hora de conocer. Entiendo su punto de vista, pero no lo comparto. Creo que cualquier tipo de emoción puede contaminar el razonamiento. Cualquier juicio emitido en situación emocional corre el riesgo de no ser acertado o ecuánime. Uno de los preceptos fundamentales del Colinar Vulcano es que cualquier decisión tomada bajo el influjo emocional suele ser equivocada. ¿Pero qué dice, señor Spock? La vida es maravillosa porque tenemos emociones. Sin emociones la vida no sería nada. Hola, Pipi. Claro, es que desde luego tu manera de afrontar la vida es totalmente distinta a la que propone el señor Spock. Correcto, señorita Calzas Largas. Comprendo que gracias a su intuición natural le vaya bien vivir desde las pasiones, pero los vulcanos no tenemos ese talento. En el pasado fuimos un pueblo muy emocional y esto nos trajo enormes problemas. Pero finalmente vivimos un proceso llamado el tiempo del despertar y depuramos nuestras emociones. Ahora vivimos nuestra vida desde la serenidad del control emocional. No sé, a mí me parecería un rollo vivir así, pero si les va bien ustedes sabrán. Lo que no he entendido es que tiene que ver estar triste o contenta con aprender cosas. Pues a ver, Pipi, ¿a ti no te pasa que cuando estás contenta te salen bien las cosas y cuando estás enfadada o estás triste no te sale nada bien? Ah, sí, cuando estoy enfadada los dibujos no me salen y siempre me trompiezo cuando bailo. Pero cuando estoy contenta soy la mejor bailarina de todo el pueblo y la mejor pintora del mundo. Claro, Pipi, a eso es lo que se refiere Spinoza. Cuando estamos dominados por pasiones negativas, es como si nuestra mente funcionara peor. Pues eso, ni bailas bien, ni te salen los dibujos, y en general, la misión primordial de nuestra vida, que recuerda que es conocer la naturaleza y conocernos en ella, pues se ve dificultada. Sin embargo, las pasiones positivas como la alegría o el amor, pues funcionan justamente al contrario, hacen que dibujemos mejor y en general que nuestra misión de conocernos en Dios sea más fecunda. Ama y ensancha el alma. ¡Qué bonito! Yo quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharan las mentes adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Ahora no entiendo nada. Bueno, es igual, señor Spock, son cosas nuestras. Le recomiendo por eso que escuche la canción Ama y ensancha el alma de Extremoduro. No me interesa la música terrestre, y además las obligaciones al mando de la Enterprise requieren mi atención. Solicito permiso para cerrar la comunicación. Permiso concedido. Larga y próspera vida. Adeusiao, señor Spock. Bueno, pues si los vulcanos nunca se emocionan ni están contentos, es difícil que sean felices. Me gusta más lo de las pasiones de Spinoza. Bueno, Pipi, en realidad para Spinoza la felicidad no es un estado emocional momentáneo, sino que se trata de una actitud mental y emocional duradera que se logra al comprender y al aceptar las leyes de la naturaleza, es decir, el funcionamiento del mundo, y al actuar sobre todo de acuerdo con ellas.
De hecho, esta concepción de la felicidad se parece mucho a la que ya vimos con los estoicos, y no creo que Spock dijera algo muy diferente. Yo creo que está bastante de acuerdo con esto. Pues vaya, al final este Spinoza es otro muermo como los vulcanos. Me vuelvo con mis amigos animales, ellos sí que saben emocionarse y vivir alegres. Hasta luego, Mari Carmen. Adeusiao, Pipi, pásalo bien. Bueno, pues ya me queda solamente hablar de la filosofía política de Spinoza, y lo primero que hay que señalar es que podemos considerarlo como un precursor directo del liberalismo político. El liberalismo será una de las principales líneas de la filosofía política moderna, y a partir de ahora vamos a hablar mucho de eso, del liberalismo. Como veremos, el liberalismo propiamente dicho surgirá en el ámbito de los pensadores anglosajones empiristas, y en concreto se considera a John Locke el padre del liberalismo. Pero podemos considerar realmente a Spinoza un precursor directo porque ya en su tratado teológico-político y en la ética se adelantó en algunas de las ideas liberales unos 30 años o más. Y seguramente fue una influencia directa en John Locke y en los círculos intelectuales en los que sabemos que Spinoza se hizo bastante conocido en su época y en los tiempos siguientes, que fueron los de John Locke o los de otros pensadores de su ámbito. En cualquier caso, las conclusiones de Spinoza pueden que sean similares a algunas de las directrices básicas del liberalismo, pero el enfoque de su filosofía política en realidad es muy diferente de la del resto de pensadores políticos. Bueno, ya sabemos que en general todo su pensamiento es muy original y constituye, ya digo, un sistema filosófico con una gran coherencia interna, de manera que su política también está relacionada con su ética y ambas están relacionadas con la ontología y en definitiva con la concepción de Dios y de la naturaleza como una única sustancia. Para Spinoza, la política y la ética en realidad son dos caras de la misma moneda, porque se aplica el mismo principio de toda la ética, dado que la misión primordial de nuestra existencia como individuos es el conocimiento de Dios. Pues una sociedad debe proveer las condiciones de posibilidad necesarias para que los individuos puedan desarrollar ese proyecto de manera adecuada y eficiente. Y estas condiciones para Spinoza son básicamente dos. Primero, la paz y segundo, la libertad. La razón de que sean estas dos es que si un individuo se viera privado de ellas, de la paz o de la libertad, pues necesariamente estará inundado de pasiones negativas, de tristeza, de odio, de rencor, de todas esas cosas que dificultan su conocimiento de Dios, que ya hemos visto. Y por eso Spinoza consideraba que la libertad y la igualdad eran los valores esenciales de toda convivencia social, y que el papel del Estado debería ser simplemente garantizar y proteger esos derechos para que todos los ciudadanos los pudieran gozar por igual. Y además consideraba especialmente importante el control de la tolerancia religiosa, porque él mismo era la prueba de cuán perturbador para el alma podían ser las imposiciones en el ámbito religioso, y entendía que una convivencia justa debe proteger especialmente ese aspecto. De hecho, él defendía la total separación del poder político respecto del poder religioso. Che, boludo, qué bravo este pibe Spinoza. Ya veo que su sociedad ideal mandaba al pedo a los lametemplos. Hola, Diógenes. Pues mira, sí. Ya vimos en el episodio anterior que su gran tragedia personal fue la excomunión de la comunidad judía, que eso le supuso una vida pues prácticamente como un apestado entre su propia gente. E incluso viviendo en Holanda, donde la libertad religiosa era mucho mayor que en cualquier otro sitio de Europa, pues tuvo muchos problemas con las autoridades religiosas a lo largo de toda su vida. De hecho, ya vimos que tras su tragedia social por su excomunión, focalizó su vida en la filosofía, pero que otra vez la intolerancia religiosa y su influencia en el poder político le obligó a permanecer en la oscuridad y no poder publicar prácticamente nada para evitar males mayores. Sí, esos lametemplos siempre fueron iguales. A este pibe le hicieron imposible la vida, como se le hicieron a Sócrates o a ese pibe Galileo del que me hablaste. Bueno, a Spinoza desde luego le afectó mucho, pero además no solo consideraba urgente luchar contra la intolerancia religiosa, sino que también le daba mucha importancia a la libertad de pensamiento y a la de expresión, porque consideraba que una persona que no puede desarrollar su propia racionalidad
pues difícilmente podrá cumplir con su misión de conocimiento de Dios, que es la misión de la vida. Él consideraba entonces que el régimen político más justo, en el que mejor se puede desenvolver la paz y la libertad de todos los ciudadanos, sería un Estado democrático en el que el poder político residiera en el conjunto de los ciudadanos y no solo en una persona o en un grupo privilegiado. Es decir, que para Spinoza la democracia era el sistema político más justo en el que los ciudadanos podrían participar activamente en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos. Pero, Gallego, este tipo no dijo que no existe el libre albedrío. Sí, ya hemos visto que desde su determinismo ontológico consideraba que todo lo que ocurre es necesario y por tanto nada de lo que ocurre lo decidimos nosotros. Para Spinoza, la libertad consiste en comprender y en aceptar la necesidad y la determinación natural de todo lo que ocurre en el universo, incluyéndonos a nosotros mismos. Pero mirad que una democracia es justamente un sistema basado en la libre elección de los ciudadanos. Si este tipo está negando eso, ¿de qué democracia habla? Pues mira, acabas de hacer una observación muy interesante, Diógenes. Parece contradictorio negar el libre albedrío y defender al mismo tiempo una democracia. Pero hay que tener en cuenta un matiz muy importante. Spinoza piensa en una democracia en la que la libertad verdadera se alcanza a través del conocimiento y de la razón, y no consiste en la simple capacidad de hacer lo que uno quiera, como podría entenderse la libertad en sentido de libre albedrío. Así, en este sentido, la libertad política se alcanza en una sociedad en la que los ciudadanos son capaces de comprender los intereses comunes y de actuar de manera colectiva en pos de esos intereses comunes. O dicho de otra manera, su modelo de democracia es un canto no a la libertad de elección, que no existe, sino a la inteligencia racional y el conocimiento frente a quienes avivan el miedo irracional y van asustando a la gente. Ah, ya entiendo. Mirá que en el fondo, creo que su concepción de la libertad no es tan distinta de la que teníamos los cínicos. Nosotros entendíamos la libertad como la vuelta a la naturaleza, huyendo de la hipocresía de la sociedad. Y este tipo entiende la libertad como el conocimiento de esa misma naturaleza y la lucha contra los giles que nos quieren cargar. Este tipo se ganó definitivamente mi respeto, inclusive siendo un racionalista hijo de Platón. Oye, pues mira, no lo había pensado de esa manera, pero creo que tienes bastante razón. No es tan diferente su lucha de la que fue la vuestra. Yo creo que con esto podemos ya poner fin al episodio y a la exposición de este extraordinario pensador, y digo extraordinario en el sentido más literal, es un pensador muy original y muy diferente de todo lo demás. Y una cosa, Diógenes, creo que te vas a sentir más cercano aún a Spinoza cuando sepas lo que alguien escribió en su tumba poco después de su muerte. Esto demuestra hasta qué punto tenía razón Spinoza y lo injusta que fue su época para con él. Yo creo que no hay mejor manera de acabar este episodio y de acabar este autor que diciéndote lo que rezaba en la tumba de Spinoza. Decime, Gallego, decime. Escupid sobre esta tumba, aquí yace Spinoza.